Muy buenas, ¿qué tal estamos? Mira, hoy quiero hacer algo que creo que puede ser especialmente interesante para alguien que quiera, una persona que esté empezando a invertir o que ya tenga una cartera de acciones y quiera maximizarla, ¿no? Entonces voy a enseñarte qué empresas hemos comprado y vendido desde Despierta tu Capital durante este último año, el por qué las hemos comprado, qué ha pasado con ellas, cuáles nos han salido bien, cuáles no nos han salido tan bien y sobre todo cuánto hemos conseguido realmente con estas inversiones a lo largo de todo este año, ¿no? Pero no quiero que este vídeo se base solamente en una recopilación de rentabilidades, sino que antes de enseñarte todas las operaciones, quiero explicarte algo que para mí es mucho más importante, que es esa parte educativa, ¿no? El cómo pensamos a la hora de construir una cartera de acciones, que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque comprar acciones al final no consiste simplemente en que llegas tú y dices, bueno, esta empresa me gusta, esta empresa la compro, ¿no? Tú tienes que pensar en muchas otros factores, hay que pensar en sectores, hay que pensar en temas geográficos, tipos de empresas, los riesgos que puede conllevar, las valoraciones que pueden tener, los horizontes temporales, la diversificación. Y después de explicarte todo esto, que el objetivo es que salgas de aquí con algo educativo también, vamos a revisar una por una las operaciones que hemos estado realizando durante este último año en Despierta tu Capital y vas a ver qué calidad de inversión en el sector de acciones tenemos aquí en DTC, ¿vale? Entonces, bueno, te comparto por aquí un PDF, ¿vale? Que lo he llamado DTC Investor Playbook, que es la guía práctica para construir y gestionar tu cartera de inversión en todo el tema de acciones, ¿ok? Obviamente hay que invertir con conocimiento y para, sobre todo, si tú al final el objetivo que tienes es construir una libertad que sea que, que sea obviamente llevadera, ¿no? Entonces, la filosofía de inversión, o sea, en DTC lo que procuramos, perdón, es no volvernos especulativos en el mundo de las acciones, sino volvernos inversores realmente, ¿no? Nuestro objetivo es construir patrimonio a largo plazo mediante la adquisición de participaciones en empresas que sean extraordinarias. Obviamente trabajamos largo plazo, pero también puede llegar un momento en que algunas acciones pueden ser que se vendan antes, otras después, va a depender un poquito de varios factores, ¿no? Pero tenemos que empezar a pensar como propietarios de negocios, no como apostadores de mercado, como un propietario de un negocio el cual yo estoy comprando a través de las acciones. Por lo tanto, tenemos que tener una mentalidad de largo plazo, pensar en años, no en días, aunque podamos cerrar operaciones en días, en semanas o en meses, ¿no? Comprar empresas reales, invertimos en negocios que entendemos, tenemos que entender el negocio que estamos comprando, la empresa que estamos adquiriendo, ventajas competitivas, buscamos empresas difíciles de copiar, que tengan algo especial, que tengan un margen de seguridad, o sea, tenemos que tener un margen de seguridad, conservar el capital antes que nada, para mí es lo esencial. Ya sabéis que tengo dos reglas, la primera regla es no perder, la segunda regla es no olvidarse nunca de la primera regla, y el tema de la mejora continua, ¿no? Intentar aprender, refinar nuestra forma de buscar activos, seguir invirtiendo, etcétera, etcétera, que eso nunca puede faltar, ¿ok? A partir de aquí, una diversificación inteligente es lo primero que deberíamos de estar ejecutando en el mundo de las acciones. La diversificación no es tener muchas acciones, que esto es un concepto que mucha gente tiene equivocado, dice, no, hostia, Carlos, que yo tengo 40 acciones, pero no estás diversificado. ¿Cómo que no? Si tengo 40. Tú lo que tienes que hacer es distribuir el riesgo de forma inteligente y lo tienes que distribuir entre diferentes sectores. Por ejemplo, por empresas. Reducimos el impacto de una mala decisión. Tenemos que tener varias empresas, pero también por sectores. No dependemos de una sola industria. Por ejemplo, podemos tener consumo básico, tecnología y tal que tal. No, pero es que, Carlos, yo estoy diversificado. Es que tienes 40 empresas de tecnología. Tú no estás diversificado, ¿no? Por geografía, invertimos pues, en diferentes países y regiones, ¿no? Es que yo tengo 40 empresas, estoy diversificado, pero están todas en España. No puede ser, ¿no? Entonces tienes que diversificar también por países, por tipo de empresa, ¿no? Pues combinamos ahí temas de crecimiento, de valor, de si dan dividendos, si no dan dividendos, un montón de cosas, ¿no? Y por tiempo, entramos de forma escalonada en el tiempo, ¿vale? Aquí hay diferentes estrategias, diferentes formas de entrar, sobre todo con el tema de los marcos temporales y todo esto, ¿no? Entonces tenemos que entender que tenemos que diversificar de una forma inteligente, pero teniendo en cuenta puntos como estos, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, eh, tú puedes diversificar, perdón, por sectores. La diversificación se da entre sectores que se comportan de manera diferente en distintos entornos económicos. Por ejemplo, sector de tecnología, sector de salud, sector de finanzas, sector de consumo discrecional, sector de consumo básico, sector de industria, sector de energía, sector de real estate, sector de utilities, y hay muchos sectores más. Entonces tú
tienes que intentar englobar una cartera que sea competente a la hora de diversificar por sectores. Porque si no diversificas por sectores, seguramente puedes tener momentos o muy buenos o momentos muy, muy, muy malos. Y normalmente esos momentos muy malos acaban apoderándose de los momentos muy buenos al no estar diversificado. Por lo tanto, este punto es muy importante. Diversificación geográfica, que es lo que hablábamos, no solo importa dónde cotiza la empresa, sino dónde genera sus ingresos. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque una empresa puede estar en Estados Unidos, pero vender por todo el mundo. Entonces, tenemos que analizar su exposición real, que es realmente en todo el mundo, ¿no? Aquí te lo he puesto: Estados Unidos, Europa, Asia, mercados emergentes, Latinoamérica, otro tipo de mercados, ¿no? Entonces, analizamos la exposición geográfica real de cada negocio, dónde vende, dónde produce y a qué divisas y regulaciones está expuesto, ¿ok? Es muy importante. A partir de aquí, diversificación por tipo de empresa. No todas las empresas tienen el mismo perfil. Combinamos diferentes tipos de negocios. Por ejemplo, en crecimiento, empresas con alto potencial de expansión, pero son de crecimiento. Por lo tanto, tenemos que saber que hay cierto riesgo, pero cuando están creciendo podemos tener un gran retorno, ¿no? Maduras, negocios consolidados, flujos estables. Son empresas que ya sabemos que es prácticamente imposible que caigan y nos están dando una rentabilidad, pues bueno, bien, asequible, pero son empresas ya muy maduras que no, ahí no, realmente no está la oportunidad de crecimiento fuerte. El crecimiento está en el sector de crecimiento. Defensivas, resistentes en entornos económicos difíciles, cuando vienen crisis o por ahí, siempre hay ciertas acciones o ciertos sectores o ciertos geográficos que, digamos que para el tema de cuando hay algunas crisis o cosas de estas, son defensivas porque se protegen y suelen actuar bastante bien o por lo menos no perder tanto, ¿vale? Cíclicas, dependientes del ciclo económico, ¿vale? Pues esto ya vamos, pues tema de ciclos, etcétera, etcétera, o incluso por narrativas, ¿no? ¿Cuál es la narrativa que está ahora mismo pegando, ¿no? Por ejemplo, el tema de la IA lleva pegando ya mucho tiempo, este último tiempo, ¿no? Es una narrativa, un ciclo que está ahí bastante fuerte, ¿no? Dividendos, empresas que reparten partes de sus beneficios. Ojo, aquí hay un problema. Las empresas que reparten parte de sus beneficios es porque no los están reinvirtiendo en ellas mismas, por lo tanto, suelen ser empresas que no tienen un potencial crecimiento como empresa grande, ¿vale? Pero te están repartiendo dividendos. Y las innovadoras, que son negocios disruptivos con gran proyección, que obviamente pues aquí entramos ya en factores de un riesgo un poquito más elevado, pero que son bastante interesantes, ¿ok? Diversificación por riesgo. Tenemos que evaluar y equilibrarnos distintos factores de riesgo. Por ejemplo, tamaño de la empresa, desde grandes empresas hasta small caps. Obviamente, las grandes empresas vamos a estar mucho más afianzados y en las small caps vamos a tener mucha más volatilidad. Por volatilidad, buscamos un equilibrio adecuado. No puede ser que metamos todo a alta volatilidad, ni que todo lo metamos a baja volatilidad. Tenemos que buscar ese punto intermedio. Endeudamiento. Analizar la estructura financiera sobre todo de endeudamiento de una empresa. Dependencia, si dependen de productos, de clientes o de regiones. Si hay, por ejemplo, una empresa que depende 100% de, por ejemplo, una parte geográfica del mundo que está teniendo un problema, que está teniendo una guerra, que tal, que cual, pues, ostras, si depende 100% de vender en un punto en el cual ahora mismo hay un problema muy grande geopolítico, pues igual no es lo más interesante. Igual quizás lo interesante es cuando caiga y empiece a resurgir, volver a comprar, ¿no? Entonces, esos temas, esos pequeños puntos son muy importantes. Riesgos regulatorios, ¿no? Por sector, legislación, impuestos, etcétera, etcétera. Riesgos tecnológicos, cambios que pueden afectar al negocio, o riesgos de valoración. No pagar de más es clave, ¿no? Porque al final, cuando tú valoras una empresa, tienes que valorar que esté baja de precio en relación a la valoración que tiene. ¿Ok? Es uno de los puntos muy claves a la hora de comprar una acción, ¿no? Entonces, una buena empresa no siempre es una buena inversión si tú pagas demasiado por ella. Quiero que te quedes con esa frase porque es muy importante, ¿vale? Entonces, diversificación temporal. Construimos posiciones de forma progresiva para reducir el riesgo de entrar en el peor momento posible. Por lo tanto, hacemos una entrada inicial, hacemos refuerzos estratégicos, hacemos rebalanceos y ajustes y hacemos un seguimiento continuo. El tiempo tiene que ser tu afiliado más poderoso. Yo, por ejemplo, normalmente las empresas que yo sé que tienen un posible crecimiento muy, muy exponencial, normalmente yo suelo hacer reentradas y hago lo que hablo aquí, ¿no? Hablo de rebalanceos, hablo de reajustes, hablo de hacer refuerzos de aportaciones estratégicos y obviamente un seguimiento continuo de esa empresa. Esta diversificación temporal para mí es clave a la hora de tomar diferentes puntos y ahora cuando os enseñe
el historial de operaciones que hemos hecho en DTC durante este último año, vais a entender en algunas de ellas por qué hago algún tipo de refuerzo, ¿no? Aquí, ¿cómo analizamos una empresa? Pues bueno, antes de comprar, analizamos todo en profundidad. Esta es nuestra checklist, o esta es la checklist que yo suelo utilizar de cara a la hora de analizar una empresa. Lo puedes hacer en Finviz, lo puedes hacer en un montón de... De hecho, tengo un vídeo de una formación de Finviz súper extensa. Es un vídeo muy top, que lo puedes buscar entre mis últimos... Bueno, estará por ahí por los vídeos, ¿vale? Lo buscas de Finviz y ya está. Es una clase en directo que di un miércoles y hice una formación de Finviz, ¿vale? Entonces, modelo de negocio. ¿Qué hace la empresa? ¿Cómo gana dinero esa empresa? Tenemos que tener esto en cuenta, ¿no? La ventaja competitiva que tiene. ¿Qué le hace única? ¿Qué le hace que sea difícil de copiar? De manera que va a poder tener mucho más valor. Crecimiento. ¿Tiene potencial de crecer en el futuro o realmente se va a quedar estancada? Ingresos y beneficios. ¿Cómo ha crecido y cuál es su rentabilidad? Todo esto en el tiempo también, ¿no? Los márgenes. ¿Es rentable? ¿Es eficiente la empresa? Tú tienes que preguntarte esto y mirar números. Deuda y balance. ¿Está financieramente sana o tiene deudas? Si tiene muchas deudas, igual tenemos un problema, ¿vale? Si está financieramente sana, pues igual es mejor. Flujo de caja. ¿Genera caja real o no genera esa caja real? Si no genera caja real, puede ser que esté en crecimiento y no esté generando esa caja. Bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Dentro de la flujo de caja, pero tenemos que mirar y valorar eso, ¿no? La valoración. ¿Estamos pagando un precio justo o estamos pagando más de lo que realmente está valorada esa empresa? Porque lo ideal es pagar menos, pagar un precio menor por lo que está realmente valorada esa empresa. Entonces eso tenemos que buscarlo, ¿no? Riesgos. ¿Qué podría salir mal? Es una pregunta. ¿Qué podría salir mal si compro ahora, yo qué sé, Oclo, una empresa, ¿no? O 1000 empresas que hay. ¿Vale? Catalizadores. ¿Qué puede impulsar la acción? Por ejemplo, hace poco, creo que fue ayer o antes de ayer, Moderna subió un ciento y pico por cien. Bueno, porque han sacado un medicamento, que tal, que cual, son catalizadores. O sea, ¿qué puede impulsar la acción de Moderna? Pues bueno, un fármaco que tienen pruebas, que igual lo lanzan, que tal, que cual. Pues en el momento que lo lanzan, ¡pum! Me sirve de catalizador. Obviamente para eso hay que estar informado, hay que estar encima, etcétera, etcétera, porque si no, esas te las pierdes, obviamente. Es muy fácil perdérselas, también te lo digo. Entonces, ¿cuánto invertimos en cada empresa? Tenemos que gestionar el tamaño de cada posición según estos principios. Punto número 1, la convicción. Contra mayor convicción, mayor peso tiene que tener, ¿vale? La convicción que tenemos sobre esa empresa, ¿vale? El riesgo. A mayor riesgo, menor posición deberíamos de tener, ¿ok? Concentración. Evitamos exponernos en, pues, por ejemplo, en sectores, geográficamente, etcétera, etcétera. Liquidez. Siempre mantenemos liquidez disponible. Para mí es una regla imprescindible, ¿vale? Oportunidad, y si no tienes siempre liquidez disponible, por lo menos encárgate de estar creándola constantemente. Oportunidad, comparamos con otras oportunidades. Ya está, ¿no? O sea, el tamaño de una posición es una decisión de riesgo, no una decisión de entusiasmo. Esta frase es muy buena. Y no arriesgamos más de lo que podemos permitirnos perder. Eso ya no es que sea la frase buena, es que es algo obvio, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿cuándo realmente compramos? Cuando un negocio es de calidad, cuando los fundamentales son sólidos, cuando la valoración es atractiva, cuando hay expectativas realistas, cuando hay una tesis clara y cuando hay un horizonte a largo plazo que realmente merece la pena. Compramos cuando el negocio, el precio y nuestras tesis coinciden. Si falta una de las tres, bien sea el negocio, el precio o la tesis, esperamos. Ya está, no hay más. No hay que comprar por FOMO, compramos por análisis, ¿ok? Ahora bien, ¿cuándo vendemos? Cuando la tesis ha cambiado, cuando la valoración es excesiva, cuando aparece una oportunidad mejor, cuando aumenta el riesgo significante, cuando los fundamentales se empiezan a deteriorar, cuando necesitamos rebalancear entre sectores, entre geográficamente, entre, bueno, todo lo que os explicaba antes, o cuando hay que gestionar pérdidas, ¿no? Si el riesgo aumenta demasiado, pues ahí tenemos que gestionar ciertas pérdidas. Entonces, vender forma parte del proceso, revisamos la tesis, no el precio de la pantalla, ¿ok? Vender no es fallar, a veces es la mejor decisión. Aún así, te adelanto algo, y ahora te lo voy a enseñar. Todas, absolutamente todas las acciones que hemos comprado en Despierta tu Capital durante los últimos 12 meses, todas, absolutamente todas, han acabado en positivo. Tenemos alguna en negativo temporalmente, pero que te aseguro que la vamos a cerrar en positivo también. 100%. ¿Vale? Entonces, errores más comunes del inversor. Punto 1, comprar por FOMO y no por análisis. Punto 2, perseguir rentabilidades. O sea, eso al final te hace entrar tarde y mal. Punto 3, sobreconcentrarse, demasiado riesgo en pocas ideas. A mí eso me parece un error muy grande. No tener tesis, punto 4.
comprar sin saber por qué estoy comprando. Punto 5, vender por pánico. Las emociones destruyen carteras enteras. Y punto 6, confundir calidad con precio. Buena empresa no es lo mismo a una buena inversión. Es que me dicen, no, es que he comprado Amazon. ¿Es una buena empresa? Espectacular. ¿Es una buena inversión? Pues bueno, va a depender. Tenemos que mirarlo y valorarlo, ¿no? Entonces, la disciplina y el proceso son más importantes que la inteligencia. Quédate con eso, ¿vale? A partir de aquí, checklist antes de comprar. Y puedes usarla, puedes usar esta checklist, esta lista cada vez que analices una acción. Cópiatela y ya está, te la estoy regalando. Punto número 1, que entiendo el negocio. ¿Estoy entendiendo el negocio que estoy comprando o no lo estoy entendiendo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué problema? Mira, en la vida tú siempre vas a cobrar más según los problemas que tú resuelvas. Contra más problemas resuelvas, más vas a ganar. Por lo tanto, una empresa es lo mismo. Una empresa contra más problemas esté resolviendo allá afuera en el mundo en general, más va a ganar. Por lo tanto, tenemos que entender qué problema está resolviendo para entender el negocio. ¿Entendemos el negocio o no? Si no lo entendemos, no compro la acción. Se gana, sé cómo gana dinero esa empresa. Tengo que saber cómo realmente está ganando dinero esa empresa. Si no, mal asunto. Punto 3. Conozco sus principales riesgos. No solamente es lo bueno, sino qué puede pasar con esta empresa. Ostras, pues que cierren el comercio internacional, qué tal, qué cual, bueno, lo que sea. Punto 4. He analizado su valoración. Esto es súper importante, obviamente. Punto 5. Sé por qué quiero comprarla. Punto 6. Sé qué tendría que ocurrir para venderla. No solamente tengo que saber cuándo voy a entrar, sino cuándo voy a salir. Punto 7. Sé qué porcentaje va a ocupar en mi cartera en total, aunque haga rebalanceos, haga reconstrucción de la cartera, etcétera, etcétera, ¿vale? Y punto 8. Mi decisión no está basada en FOMO. Si la basas en FOMO, ya la has liado por completo, ¿no? Entonces, si no puedes marcar todas las casillas, todas estas casillas, todos estos cuadraditos de esta checklist, todavía no es el momento de comprar una acción. ¿Ok? No es el momento. Es algo que quieras comprar, pues bueno, por diversión, ¿no? Entonces, caso práctico de ETC, por ejemplo, un ejemplo real, este es de hace tiempo. Mira, pues llevo ya en acciones pues muchísimos años. Empresa Microsoft, sector tecnología, software y cloud. Fecha de compra, enero del 2019, sobre $103 la acción. La tesis inicial, migración a la nube de Azure, ingresos recurrentes, balance impecable y un foso competitivo muy difícil de copiar. Bueno, todo esto al final lo analizas, lo miras, la evolución, la nube pasó de ser una apuesta a ser el motor del grupo, márgenes y flujo de caja al alza tras año. Es que lo de Microsoft con todo el tema de la nube y todo esto ha sido una barbaridad. Decisión, mantener, rebalanceo parcial cuando el peso de la cartera superó el máximo fijado, porque si a lo mejor mi cartera en Microsoft es un 5, pero empieza a subir mucho, a lo mejor mi peso en cartera a lo mejor se acaba convirtiendo en un 10, un 15. Entonces rebalanceo la cartera, etcétera, etcétera. Resultado, pues que al final, al cierre del 2024, sin contar los dividendos, pues hubo más de un 300% de beneficio, ¿no? Se multiplicó por 3 en cuestión de, pues, 5 años. Eso es una barbaridad. Un por 3 en 5 años en acciones. Está muy bien. Obviamente se pueden conseguir mejores, pero obviamente no siempre salen así. Aprendizaje, la paciencia con un negocio de calidad pesa más que acertar el momento exacto de entrada, ¿vale? Esto es un ejemplo. Por ejemplo, con una acción comprada a lo largo de 4 o 5 años, ¿vale? Pero también es verdad que compramos acciones que duran días, semanas o meses. Al final tienes que entender y saber y saber identificar en qué momento estamos de un ciclo económico para saber cuándo nos tenemos que volver más especuladores o más inversores, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quieres aprender a invertir como lo hacemos en DTC? Pues bueno, esto es muy fácil, únete a Despierta tu Capital y aprende a construir tu propia estrategia de inversión, bueno, formación práctica, comunidad privada, ideas de inversión, acompañamiento, bueno, tienes la web ahí que la tengo un poco en construcción, despiertatucapital.es, pero bueno. Pero esto es al final la formación un poquito, lo otro, bueno, esto ya me es indiferente. Es cómo realmente deberías de coger y analizar y tomar decisiones a la hora de comprar acciones. Ahora bien, mira, te voy a compartir por aquí, si me dejas un segundo, ¿vale? Un archivo que yo tengo de todas las acciones que hemos estado comprando a día de hoy en Despierta tu Capital desde agosto del 2025, en un año. Todo esto son los tickets, ¿vale? De las acciones que hemos comprado. Apple, Adobe, Asperalas, Alcon, Amazon, ASML Holdings, Brookfield. Bueno, Bitcoin no lo cuento porque, bueno, paso a la parte de cripto. Lo que pasa es que la compré como acción porque era ETF, que tal, que igual. Bueno, Canaan, que también tiene que ver con... Canaan es de la industria de la minería de BTC. Bueno, de la minería en general de criptos, ¿vale? Cadence, bueno, Circle, bueno, tienes por aquí un montón, ¿vale? Todas estas son las empresas que he ido comprando a lo largo de este último año. Aquí, junto a mis alumnos, hacemos 100% un seguimiento de todas ellas
individualmente, ¿vale? Aquí ves, por ejemplo, las que están todavía abiertas es por las que no tienen un porcentaje puesto, ¿vale? Tenemos posiciones abiertas en Graph, en Oracle, en BTC, en JP Morgan, en PayPal, en Race, Microsoft, en HIMSS. Bueno, tenemos abiertas posiciones en varias empresas, ¿ok? En varias empresas. Ahora bien, que ahora te enseñaré. Pero si tú me voy por ticker, mira, por ejemplo, Apple, llevamos una rentabilidad, el capital no le hagáis caso, ¿vale? Porque el capital es ficticio, aquí lo puse ficticio, me guío por los porcentajes, ¿no? Apple, una operación abierta, la cerramos con un 7,80% de beneficio. Adobe, hicimos dos operaciones, ¿vale? Que cerramos una con un 2 y pico y la otra con un 4 y pico. Alaf, cerramos con un 8 y pico, una operación. Alcon, cerramos con... Uy, esta no sé por qué no me sale aquí. Ah, porque estará abierta y Amazon también, ¿vale? ASML Holding, la cerramos con un 6,37. Hay algunas que tienen varias operaciones dentro, ¿no? Por ejemplo, Canon, una operación de un 21%. Circle, una operación con un 11 y pico por ciento. A ver, Fortinet, a ver si hay varias. No, Fortinet cerramos con un 2 y pico. A ver alguna que haya varias operaciones en el tiempo. Meli, mira, ves, por ejemplo, Meli, la hemos abierto 3 veces. Hemos hecho reentradas, tal. Cerramos una vez con un 7, otra con un 9 y pico, otra con un 4 y pico, ¿vale? Por lo tanto, la rentabilidad aquí al final hemos sacado un veintitantos también, ¿vale? En Microsoft bueno, tenemos dos posiciones abiertas que están en positivo, más una que cerramos en un 14%. Bueno, aquí puedes ver absolutamente todas, ¿no? Pero bueno, la está abierta. Rey cerramos hace poco un 4 y pico. En La Plata cerramos una vez con un 30%, otra con un 2%. Todas, absolutamente todas, puedes ver aquí las rentabilidades, ¿no? Tesla cerramos con un 25%. Todas están en verde. Y todas estas operaciones las vamos viendo de forma individual por tickers que me engloba dentro del ticker todas las operaciones dentro de esa misma acción. ¿Vale? Cadence, por ejemplo, no, Cadence solamente una, 17%, ¿vale? Y tabla plana me las pone todas individuales, ¿vale? Todo esto son las operaciones que hemos ido abierto en DTC durante un año. Esto es una barbaridad. O sea, están todas, absolutamente todas, el 100% en verde. Para más o sea, para más de esto, o sea, es que encima te las estoy auditando en una plataforma externa, no solamente esta que realmente la hago yo, aunque la hago delante de mis alumnos y no puedo engañar a nadie, pero también pues tengo otra que es eToro, ¿vale? Sí que es verdad que en esta plataforma, por ejemplo, yo en eToro tengo un capital en el cual no voy haciendo aportaciones de liquidez y tengo un capital y una gestión de una cuenta a un riesgo extremadamente bajo, ¿vale? Es a un riesgo extremadamente bajo. ¿Por qué? Porque al no tener un flujo de liquidez constantemente entrando, no puedo estar sobreexponiéndome más de lo que me gustaría. Aparte, quiero que sea una gestión pasiva muy bajo riesgo. De hecho, tengo un nivel 3, que un nivel 3 en eToro es un nivel de riesgo súper bajo, ¿vale? Puntuación de riesgo medio de los últimos, bueno, realmente es un 3, ¿vale? Eso es un riesgo extremadamente bajo, ¿vale? Aún así, en este último año le hemos sacado una rentabilidad de en torno a un 7%, ¿vale? Que no es mucho, pero con un riesgo 3. ¿Esto por qué te lo digo? Porque yo, por ejemplo, tengo aquí un balance, una liquidez de un 70%, ¿vale? O sea, estoy invirtiendo con un 30% de mi capital. Si yo realmente estuviera invirtiendo con el 100%, pues imagínate, estaría mínimo ganando más de 3 veces más. Este portafolio se hubiera ido tranquilamente a un 25-30% fácilmente. ¿Vale? Entonces yo aquí lo que voy haciendo es poner absolutamente todas las operaciones. ¿Ok? Obviamente tenemos operaciones que se tienen que cerrar todavía en ganancias, como un Circle, Amazon, Disney, Reddit. Bueno, tenemos aquí muchas y dos o tres que tenemos enganchadas, como son SolarEdge, Oracle y Graph. Bueno, esta de BTC no me preocupa porque hemos sacado parciales. Esto, aunque te parezca que en algunas se van perdiendo, por ejemplo en McDonald's hemos cerrado posiciones una con un 10 y otra con un 15%. Entonces, aunque en una perdamos un 7, da igual, o sea, están ganancias en realidad. Baba igual, también cerramos alguna en positivo. Grab hemos cerrado 2 veces en positivo también, por lo tanto, aunque parezca que pierda un 40, si hay en dos que le hemos sacado un 10 y en la otra un 15, no pierde un 40, ¿vale? Pierde mucho menos. Entonces, por eso las vamos compensando y rebalanceando. Pero estas, aún así, cerrarán en positivo 100% tarde o temprano, bien sea rebalanceándolas o porque al final el mercado subirá y ya está, ¿no? Son acciones castigadas y ya está. Y aquí son las que ya van saliendo en verde, ¿no? Conforme van cerrándose en verde, vamos cerrando. Por ejemplo, ahora cerramos Circle, abrimos otra y vamos a ir jugando con ellas
cuando las rojas se van poniendo verdes, vamos cerrando las verdes en los momentos idóneos y vamos ahí un poquito, pues, rebalanceando de forma constante. Pero quiero que veas que es un portafolio totalmente auditado, en el cual tú puedes entrar y verlo, e incluso copiarlo, incluso, bueno, me puedes copiar también. Tampoco te recomiendo mucho que me copies porque voy a un riesgo muy, muy, muy bajo. Entonces voy a sacar unas rentabilidades de un 8 o un 10% anual y ya está, que lo hemos conseguido. Estamos en el 7-8% por ahí más o menos, teniendo en cuenta que hay un capital pequeño invertido aquí en eToro, porque yo no invierto mi capital 100% en eToro, entonces me cobran muchas comisiones al haber un capital pequeño, entonces este 7-8% realmente igual, solamente con las comisiones, igual hubiera sido un 11, un 12 tranquilamente. Pero bueno, ¿vale? Entonces estamos ahí, positivo, y te lo muestro de forma totalmente transparente, ¿vale? No solamente en mi portafolio de acciones entero, sino también en mi eToro, ¿vale? Entonces, esto es la forma realmente de cómo tú deberías de estar eh, empezando a entender todo el tema de las acciones. Y yo te demuestro cuáles son los resultados que estoy teniendo, pero sobre todo la parte formativa del inicio, que para mí es imprescindible, ¿vale? Pero por eso yo creé Despierta tu Capital, porque en base a todo lo que yo conozco de cómo realmente comprar una acción, que es lo que te explica al principio, realmente lo que no quiero es que una persona simplemente copie una lista de acciones, gane y ya está, ¿no? Queremos, o yo quiero que aprenda, que entienda a qué está comprando, cómo analiza una empresa, cómo construye una cartera, cómo gestiona su dinero pensando en ese largo plazo, ¿vale? Porque si mañana desaparece una empresa de nuestra cartera, al final nuestra comunidad no debería de quedarse sin saber qué hacer. Lo importante no es, o sea, lo importante es aprender ese proceso, ¿no? Entonces, si tú quieres aprender este proceso con nosotros, conmigo, con Despierta tu Capital y quieres conocer cómo trabajamos desde dentro, tienes toda la información en mi Instagram, por ejemplo. Tú me puedes seguir, me mandas un mensaje privado, ¿vale? Y haremos una llamada privada donde te explicaremos cómo funcionamos con DTC. Yo sé que muchas veces, como más me conoce la gente, es trabajando con la parte de fondeos, con futuros, con CFDs, pero yo también invierto en acciones desde hace muchos años, invierto desde hace más de 10 o 12 años en criptos, invierto desde hace 20 años en real estate. Entonces, al final en DTC lo que hacemos es crear estrategias a nivel de estructuras de patrimonios realmente que funcionan, ¿no? O sea, no solamente trabajamos un mercado, sino que trabajamos todo. Por eso es el valor diferencial que tenemos en DTC, ¿vale? Entonces, déjame en comentarios si qué te ha parecido esta formación, o un me gusta, o compártelo si ves que a alguien le puede ayudar para poder entender cómo realmente debería de estar aprendiendo o tomando decisiones a la hora de comprar una acción. Y lo he hecho. Háblame por Instagram de forma privada, que estaré contestando a uno a todas las personas para ayudaros a cómo realmente poder beneficiaros de estos mercados, simplemente siguiendo los pasos y la estructura que tenemos en DTC, a la vez que seguimos creando liquidez con fondeos, con CFDs, con futuros, con acción, con criptos, con real estate, con opciones, o sea, con todo, ¿vale? Así que nada, chicos, un placer haber estado por aquí compartiendo un poquito de valor. Escribe por Instagram y nos ponemos al lío. Un fuerte abrazo y nos vemos en las clases en directo que hago todos los miércoles sin fallo. ¡Let's go!